su presencia, sus apariciones, su compañía. Y por el otro lado, se podría considerar la respuesta de Pío ante esta presencia mariana. La primera parte sería más bien un hilo histórico, es ir recorriendo la vida del Padre Pío y cómo Nuestra Señora se le fue anteponiendo. La segunda sería esa piedad, la respuesta del Padre Pío para con la Virgen no es otra sino una inmensa piedad, un afecto filial para con ella. En este día, en esta ocasión, solamente me voy a conformar con sintetizar la primera parte, el hilo histórico, porque esto nos va a ayudar cuando podamos ya considerar la segunda cara de la moneda, entender mucho mejor lo que fue esta piedad en él. Pero es fundamental que conozcamos qué pasó en torno al Padre Pío, en torno a Francesco Forgione, en su más temprana edad, en relación con nuestra Madre del Cielo. Así pues, entonces, determinada la materia, vamos a comenzar. El Padre Pío, como bien recordaremos, nació en donde, sino en Italia, hacia el este, sur, a pocos kilómetros del mar Adriático, en un pueblo muy pequeño llamado Pietrelcina, cuyo origen se discute, pero posiblemente sea aquel pietra piccina, es decir, pietra piccola, pequeña piedra, puesto que es apenas un villorrio de poquísimas almas que está como en un pequeño promontorio. Un 25 de mayo de 1887, mes de mayo, hemisferio norte, mes dedicado a la Virgen María, de la cual será él particularmente devoto. A lo largo de su vida vivió siempre bajo la mirada de ella. En Pietrelcina, su pueblo natal, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. En San Giovanni Rotondo, bajo Nuestra Señora de todas las gracias, la Madonna delle Grazie. Siendo ya sacerdote, con apenas 2 años de antigüedad, en una carta dirigida a su padre espiritual, fechada el 20 de mayo de 1912, le va a confiar algo que será la punta del ovillo, será el empezar a descubrir el misterio encerrado en este sacerdote a través de una correspondencia en donde él dice: Jesús y María siguen haciendo para mí de padres. Como su director espiritual ya lo venía siguiendo y se daba cuenta cómo el diablo y cómo sus enfermedades, que no vienen ahora al caso, no eran normales, sino preternaturales, a diferencia de otro candidato, de otro joven, quiere saber qué significa siguen haciendo, este verbo compuesto. Entonces, la respuesta del Padre Pío ante la consulta fue tan sencilla, tan transparente, diciéndole que los éxtasis y las apariciones comenzaron a los 5 años de edad, cuando pensó él consagrarse para siempre al Señor, y fueron entonces continuas, al igual que los éxtasis. Preguntando cómo lo había ocultado durante tantos años en su noviciado y recién ahora como sacerdote se viene a saber, con toda sencillez, ingenuidad, humildad, pensaba que se daba en todos. Y agregó: ¿usted, padre, no ve acaso a la Virgen?
Ante la respuesta negativa, escribe el confesor en su diario, el Padre Pío le agregó: usted esto lo dice por santa humildad. Es decir, que a partir de los 5 años era moneda corriente para él ver a la Virgen, ver al Niño Jesús, pero también había que pagar un precio, y el precio era ya ver al diablo y empezar a enfrentarlo. Así pues, en un puente muy pequeño que hay entre la casa donde nació el Padre Pío, en Pietrelcina, y la finca en donde sus papás, una pequeña chacra, tenían unos pocos animales, hay un puente en el camino, y en alguna ocasión el Padre Pío escuchó el santo, ahí viene el santito, una voz gutural. Y también, en otra ocasión, confiesa uno de los padres biógrafos de él, quiso el demonio arrojarlo hacia el vacío desde ese mismo puente, entre Pietrelcina y Pierromana, donde estaba la pequeña finca. Su sobrina, Pía Forgione, hija de Miguel, su hermano mayor, declaró que a la edad de 7 u 8 años se escuchaban ruidos ya de cadenas que provenían del cuarto donde Francisco pasaba el tiempo. Una hija espiritual de él, enriquecida con dones particulares de Dios, nos va a referir la particularísima protección que ejercía el arcángel San Miguel, no cualquiera, el mayor, respecto de nuestro santo capuchino. Así pues, imagínense la escena que ella va a relatar. Un día fue a la famosa gruta del Monte Sant'Angelo, que está a 1 hora de San Giovanni Rotondo, para visitar a San Miguel, y quedó atónita al ver que la imagen de San Miguel, cita literal, empezó a agitar sus alas y una luz resplandeciente hacía ver una cuna con el Padre Pío en su interior. No bien llegó a San Giovanni Rotondo, le transmitió esto al padre Mariano Paladino, para que le consultase al Padre Pío si lo que había visto era real o era una pura ilusión y ella estaba desequilibrada. Este padre fue de inmediato a la habitación del Padre Pío y le dijo, sabiendo que no era fácil, como ya en más de una ocasión le hemos dicho, saber cosas de él, le golpea la puerta y le dice: Padre, el que hace de mediador, de embajador, no tiene pena alguna de nada. Le tengo que preguntar una cosa y usted me tiene que decir su parecer. Luego de escucharlo atentamente, le respondió: Padre Mariano, es así. Si no hubiese sido por la Madonna, que ha mandado a sus ángeles y a San Miguel a defenderme desde la más temprana edad, hoy estaría el Padre Pío bajo los pies de los demonios. Así pues, entonces, al convento de Morcone ingresó el 6 de enero de 1903 a la edad de 15 años, la edad que se permitía y no antes ingresar. Y la noche anterior tuvo una visión de quién, sino de Jesús y de la Virgen, que en toda su majestad lo animaron y le aseguraron la predilección por su alma para fortalecerlo. Y de este modo decidirse a ingresar, confirmando aquella otra visión del 1 de enero,
en la que nuestro Señor le hizo ver que toda su vida en religión sería una lucha contra el diablo y que siempre volvería para recuperar su honor perdido. Francisco Forgione toma el hábito franciscano a los 16 días y recibe por nombre Pío. Y al año siguiente, en la misma fecha, profesa y se dirige al convento de Sant Elías en Molise para hacer sus estudios humanistas, en donde le sucederá algo inusitado. El Padre Pío, como era la costumbre, a diferencia de hoy por hoy de la ventaja inmensa que hay en nuestra congregación, por ejemplo, en donde todo el seminario se hace en un único lugar y se recibe la formación de espiritualidad, el año de humanidades, filosofía y la teología, en la época del Padre Pío había que ir de convento en convento para ir capacitándose hasta el sacerdocio. El Padre Pío tenía 16 años. Acababa de hacer su primera profesión temporal. Todavía no era sacerdote. Y él, que ya venía con visiones, con enfrentamientos con el diablo, le va a escribir a su confesor para que le ayude a discernir algo que para él era inusitado. ¿Qué le pasó? Así está escrito y lo tomo de manera literal. Hace unos días me pasó algo inusual mientras estaba en el coro con Fray Anastasio, el otro religioso. Fue alrededor de las 11 de la noche del 18 del mes pasado, enero 1905, cuando me encontré muy lejos, en una casa señorial, donde murió el padre cuando nacía una niña. Entonces María Santísima se me apareció y me dijo: te encomiendo a ti esta criatura. Es una piedra preciosa en su estado original. Trabájala, púlela, hazla lo más brillante posible, porque quiero yo adornarme con ella. No dudes, será ella quien vendrá hacia ti, pero primero tú la encontrarás en San Pedro del Vaticano. Después de esto, concluye, me encontré de nuevo en el coro. 16 años, primera bilocación y un mandato de la Virgen cuando ni siquiera era sacerdote. ¿Qué significa esto? Es lo que le escribe a su confesor. Esta criatura que nacía y que le fue confiada por María Santísima era Giovanna Rizzani, que luego se casó con Boschi, nacida en Udine el 1 de enero de 1905, y que debe ser considerada la primera hija espiritual. Siendo ella grande, hará el siguiente relato de lo que fue su primer contacto con el Padre Pío, sin saber quién era él, ni tampoco habiéndolo conocido. Escribe así Giovanna: una tarde de verano tardío, 1922, tenía ya 17 años, fui a San Pedro con una amiga porque teníamos dudas en la fe. Estábamos siguiendo un curso de teología en Roma, pero como habíamos saltado un año, tomábamos cursos de filosofía con un profesor llamado De Cesare, que en el fondo era ateo. Él,
quería convencernos a nosotras y nosotras a él, pero en mi interior me quedaban lo que me decía y tenía dudas. Ella vivía en el Tiber Meleni y nos decíamos con una amiga, seguramente habrá algún teólogo con los que podamos hablar. Pero llegamos tarde y en ese momento un sacristán estaba solo en la Basílica de San Pedro. Le pregunté si podía conocer a algún sacerdote. Él me respondió, lo siento, señorita, pero no queda nadie. Con todo voy a mirar. Me esperan. Si encuentro alguno, bien. De lo contrario, tengo que cerrar. Y el sacristán se alejó. Nos dirigimos en donde estaban los confesionarios y desde el fondo vi a un joven capuchino que parecía tener unos 30 años de edad. Luego me acerqué y después de obtener su consentimiento, comencé a hablar. De inmediato le aclaré, más que una confesión, yo necesito exponer dudas en la fe, especialmente sobre la Santísima Trinidad. Él me escuchó y luego me dijo, ¿puede, hija mía, nuestra pequeña inteligencia entender y explicar los misterios? Solo con alguna semejanza podemos entender algo de aquellos. La Santísima Trinidad, puntos suspensivos. Escucha, ¿has visto alguna vez una persona cuando hace pan? La mujer toma la harina, toma el agua y la levadura, los amasa y los tres elementos se vuelven uno. Luego, dividiéndolo en partes iguales, hace 3 panes. Estos panes son diferentes, pero son partes de una sola sustancia. Tomemos esta semejanza con Dios. Dios es uno en Dios. De esta semejanza nos llevamos a Dios. Dios es uno en la naturaleza, pero 3 en las personas. Uno igual y distinto del otro. El Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el Hijo, tampoco es el Padre. El Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. El Padre engendra al Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Son 3 personas, iguales y distintas en un solo Dios, porque la naturaleza divina es única e idéntica. Continúa ella. Me alejé del confesionario con un corazón sereno y alegre, cuando vi que regresaba el sacristán. Señorita, vuelva mañana porque lo corto. En realidad ya he hablado, pero si no hay nadie aquí, declaró, insistiendo en el deseo de agradecer a ese sacerdote. El pobre hombre abrió la puerta del confesionario y notando que en realidad no había nadie, y casi, era italiano, y casi perdiendo la paciencia, nos invitó a salir, porque ya era hora de cerrar. Salimos, pero me sorprendió cómo puede haber sucedido que ese monje deje el confesionario sin haber visto por nosotras que estábamos esperándolo. Y así termina el primer encuentro. Aproximadamente un año después, en las vacaciones del verano del 23, me decidí ir a San Giovanni después de una prueba dolorosa. Mi tía también vino con unos amigos. Conocí al Padre Pío en el pasillo del claustro. Él me miró y me dijo,
Giovanna, te conozco. No, padre, no es posible, le respondí. Te conozco desde que naciste, el día que murió tu padre. ¿Y no recuerdas lo de San Pedro? Me quedé asombrada y maravillada, sin poder responder nada. Desapareció por la puerta que conduce al claustro. No obstante, al día siguiente me confesé con él. Finalmente viniste, hija mía, dijo mientras abría la puerta del confesionario. Durante años te esperé. Nuestra Señora te me confió el día de tu nacimiento, mientras que tu padre moría, porque debe ser una piedra preciosa, trabajada por mí, de la cual la Madre de Dios quiere ella adornarse. Y a los conocimientos escribe que yo tenía, recibidos de la voz de mi madre, él agregó circunstancias especiales de mi nacimiento y me contó sobre la predilección que la Virgen siempre había tenido hacia mí, incluso antes de abrir mis ojos a este mundo. Papá se matriculó en la masonería. Estaba gravemente enfermo y a fin de no dejar pasar al sacerdote, los masones habían afuereado la casa de la villa. Mamá, embarazada de mí, había bajado las escaleras por dolores de parto de manera repentina. Así nací prematuramente en la galería de mi casa. Ayudada ella a subir los escalones por nuestro régimen, a un fraile capuchino que salía de la habitación de mi padre. Sin saber explicar esta visión, hizo advertir al párroco de San Quirico, temiendo por mi vida. Entonces llegó de inmediato, pero los masones lo detuvieron en la puerta. Pero él dijo, usted puede evitar que yo confiese a una persona moribunda, pero no puede evitar que bautice a un niño prematuro. Ellos no se opusieron a esto segundo. Y por supuesto, una vez adentro, el sacerdote aprovechó la oportunidad para administrar los sacramentos a papá. Así termina el relato que ella refiere. Todo lo cual ya vemos cómo la Virgen iba preparando el terreno de antemano a nuestro fraile, incluso antes de su sacerdocio, con apenas 16 años de edad. Llega el momento de su ordenación, 10 de agosto de 1910, fiesta de San Lorenzo, en una capilla privada del Duomo del Benevento, a unos pocos kilómetros de Pietrelcina, en donde recibe la ordenación en presencia tan solo de su madre, del párroco don Salvatore Panullo. De ahí se fueron a su pueblo natal, y como su párroco ya conocía quién era ese recién ordenado y vislumbraba la espiritualidad que encerraba su alma, al observar que en la celebración tardaba tanto y ya tenía sus éxtasis, prefirió, por prudencia, como la gente ya hablaba, de darle las llaves y que rezase la misa a puertas cerradas. Años después, estando él en San Giovanni Rotondo, un compañero, un padre, Eusebio Note, lo pinchó
y le plantea lo siguiente: ¿cómo es posible, Padre, que usted, sabiendo la prohibición de la Iglesia de rezar la misa a solas con la puerta cerrada, cómo puede ser que usted, recién ordenado, y siendo el que es, haya hecho tal cosa? ¿Qué le contestó el Padre Pío? Lo cual evidentemente lo dejó sin muchas más ganas de preguntar capciosamente. No he estado nunca solo. La Virgen María me ha hecho siempre compañía en la Santa Misa, desde su ordenación, nunca solo, siempre con ella. Esto también se empezó a conocer en aquella época. Entonces, del proceso de canonización, les quiero referir a algunos testimonios al respecto. Enzo Bertani le preguntó una vez al Padre Pío: Padre, ¿usted ve a la Virgen? Él le respondió: durante la Santa Misa, cada mañana ella está en el altar con Jesús. Y en otra circunstancia, ante este hecho dicho, el santo añadió un detalle: Nuestra Señora me acompaña todas las mañanas al altar con el seráfico Padre San Francisco para celebrar la Santa Misa. Clonice Molcaldi, una hija espiritual que la cuidó permanentemente hasta morir, que era la tía de este Enzo, le consulta: Padre, ¿la Santísima Virgen entonces asiste a su misa? Él le responde: ¿y tú crees que la madre no se interesa por el hijo? ¿Y dónde se coloca el Padre Pío? Al pie del altar. Después de enterarse que en la misa el Padre Pío revivió todo el Calvario, todo lo que Jesús sufrió en la pasión, esta hija espiritual le vuelve a consultar: cuando Jesús dijo, puesto que usted repite las palabras, las 7 de la cruz, cuando Jesús dijo: mujer, aquí está tu hijo, ¿usted qué le dice? A ella le digo: aquí están tus hijos, porque veo a todos mis hijos como en un espejo. Al año siguiente de su ordenación, fue trasladado al convento de Benafro, donde apenas permaneció 1 mes y medio por su delicada salud física. En esos días tuvo la ocasión de visitar el santuario de quién, sino de la Virgen de Pompeya, que ya había conocido años atrás y a quien atribuye una curación milagrosa y una sonrisa de Nuestra Señora para con él que recordará toda su vida. Durante la estancia en este convento estuvo casi siempre en cama, enfermo. Entonces el Padre Agustín nos refiere que el Padre Pío, después de pasar por momentos de terribles tentaciones, gozaba de otros tantos éxtasis en los que de ordinario se le aparecían Jesús, la Virgen y el ángel de la guarda. Así pues, en el éxtasis del 29 de noviembre llegó a decirle, y el que lo escuchó tomó nota: escucha, madrecita, yo te quiero mucho más que a todas las criaturas de la tierra y también del cielo. Naturalmente, después de Jesús, pero te quiero mucho. Y en otro éxtasis: sí, sois bella. Si no existiera la fe, los hombres te llamarían diosa. Tus ojos son más resplandecientes que el sol. Eres bella, madrecita. Yo me glorío de ello. Te amo. Ayúdame.
Su endeble salud hizo que regresara a Pietrelcina, a su casa paterna, para ver si mejoraba. Estancia que duró hasta el año 16, es decir, los primeros 6 años del sacerdocio. Despuntando el mes de María, del que dijéramos que él tanta devoción tenía, en una carta fechada en el mismo año, en donde descubría a su confesor que veía a la Virgen desde los 5, le va a decir: pobre madrecita, ¿cuánto me quiere? Lo he comprobado una vez más al comienzo de este hermoso mes. ¿Cuánto me quiere? ¿Qué pasaba? ¿Con cuánto mimo me ha acompañado al altar esta mañana? Me parecía que ella no tuviera ninguna otra cosa en que pensar, sino solo en llenarme plenamente el corazón de santos afectos. Un fuego misterioso sentí en la parte del corazón que no he podido entender. Sentí la necesidad de aplicarme hielo para extinguir este fuego que me va consumiendo. Esto le pasó cantidad de veces. Sin entrar en demasiados detalles, más de un médico, cuando le tomaba la temperatura, rompía el termómetro, porque no alcanzaba el termómetro humano para medirle porque seguía el mercurio. Sentía fuego y se aplicaba en el pecho, se aplicaba hielo. Quisiera tener una voz tan fuerte para invitar a los pecadores de todo el mundo y amar a la Virgen María, pero como esto no está en mi poder, he pedido y rezado a mi ángel custodio para que él cumpla con este oficio. En paralelo, después de estas visiones, podía entrar en la noche de la fe y de las dudas más espantosas que pueden existir y las peleas contra el diablo, en donde se oscurecía toda su fe. Pero en estos momentos era así de intenso. Y luego de esta hermosa confesión, le va a descubrir a su confesor cuánto se apoyaba en la Virgen en los momentos dificilísimos. ¿Cuántas veces he confiado a esta Madre las dolorosas inquietudes de mi corazón turbado y cuántas veces ella me ha consolado? En los momentos de mayor sufrimiento me parece no tener madre en la tierra, pero sí una y muy piadosa en el cielo. Pero la Virgen María no estaba solo en la misa. Lo asistió también, particularmente en otras ocasiones. Así pues, miremos cómo ella lo asistía en la confesión, donde pasaba horas. Era conocida, ya lo hemos mencionado, aquí y en otras ocasiones, la cierta aspereza que el Padre Pío tenía, y de un modo particular en el sacramento de la confesión, en donde a más de un penitente, cuando él veía que no estaba bien dispuesto, lo echaba del confesionario diciéndole: mentiroso, sacrílego, ladrón, sucio, traidor, vete, vete, y así lo sacaba. Y no había réplica. Esto daba que hablar. A ver, el estigmatizado, el que dice que tiene las visiones, el que tiene y dice el don de lágrimas y saca de este modo a los penitentes, no, este no puede ser un santo. Y alimentaba, lógicamente, la campaña en contra de desconfianza que tenía el Padre Pío. Nos relata Fray Tarcisio de Cervinara un testimonio impresionante como la llave de interpretación de esta actitud que tuvo durante años. A él le toca hacer un exorcismo y fíjense la humildad del Padre Pío también. El demonio estaba
sojuzgado por el Padre Pío, se vengaba de noche. ¿Quién mejor que el Padre Pío para que hubiese hecho todos y absolutamente los exorcismos y poco trabajo hubiese tenido en relación con los posesos? Sin embargo, con su humildad, el superior mandaba quién iba a hacer tal o cual exorcismo. Fue la suerte de Fray Tarcisio de Cervinara, y él se ve que inspirado por Dios, porque ustedes saben, y si no saben, les digo, el ritual, en los consejos que da antes de un exorcismo, remarca que el sacerdote no debe curiosear con el diablo. Si le pregunta, deben ser cosas afines a la materia, pero no puede andar saliéndose porque es el diablo y aparte es el padre de la mentira. No obstante, se ve que inspirado, ¿qué le pregunta? Al diablo que estaba en ese poseso. El relato suyo es: durante los exorcismos, entre las muchas cosas que pregunté al demonio, quise saber por qué, cuál era la causa por la que el Padre Pío trataba con severidad a tantas almas en el confesionario. Oigo que el demonio me dice: el Padre Pío trata a cada alma como Dios quiere. A los lados del confesionario están siempre, para asistirlo, la Virgen y San Francisco, y el Padre Pío hace y dice solo lo que estos le sugieren. Termina: el asunto me impresionó. Quise hablarlo con él. Fue a ver al padre y le dijo: Padre, se lo pido en nombre de Dios, porque sabía que si no, no le iba a responder. Y la respuesta que debe darme, para mi tranquilidad, es verdad que en el confesionario asistido está por la Virgen y por San Francisco, y que en relación a las almas hace y dice todo y solo lo que le viene sugerido por la Virgen Santísima y el Seráfico Padre. ¿Qué le responde el Padre? Hijo mío, si no estuvieran estos dos conmigo, ¿qué conseguiría hacer yo? Oigo que me responde el Padre con la cabeza inclinada y después de unos instantes de vacilación. En esta misma línea, en otra ocasión se explayará y dirá, testimonio que está en el proceso de canonización: si en el momento de dar la absolución yo no tengo a la Virgen delante de mis ojos, sentada, como una madre se suele sentar en un tribunal, en el sillón del presidente, no daré jamás la absolución a ninguno, no tanto por la indignidad de los penitentes, sino porque absolverme representaría un robo o un engaño. Es decir, que pone la mirada en la Virgen y sigue su moción extraordinaria. ¿Qué sucedía? Nos podemos preguntar, con todos aquellos que él expulsaba de esta manera del confesionario, pues eran el objeto de sus oraciones particulares en su corazón sacerdotal, ya que él sabía que lo que hacía y a quien se lo encomendaba, rezando tanto como relatan los biógrafos. Entre tantos ejemplos voy a traer uno. Allá por el año 62, 6 años antes de morir,
El Padre Pío tenía 75 años. 1962. Un jovencito de 23 años, cuyo nombre queda en la reserva. Solamente aparece la letra G. Ciertamente en el proceso está, pero por la discreción no se da a conocer. Que había sentido hablar del santo confesor y por curiosidad, sin las disposiciones, se había ido a confesar, no estando arrepentido de sus estafas y también de sus infidelidades matrimoniales. Ciertamente, si uno iba y se confesaba con el Padre Pío y lo absolvía, qué mayor placa, chapa para decir: yo no soy malo, me absolvió. Y así era como iban tantos otros como este pobre. No bien se acercó al confesionario y se fue a arrodillar, pero sin llegar a hacerlo, el Padre Pío levantó la voz con los términos habituales, con los que sacaba, agregando: vuélvete a tu región a reparar lo que has hecho. Sin más, el joven vio como en un instante el nombre de todas las personas que él había defraudado, como escritas en una pizarra, incluso viendo el rostro de su esposa también traicionada. Conturbado, le dijo: al menos bendígame. No, le gritó el padre decidido. Este joven se fue y pasó todo el día llorando, tomando la decisión de regresarse a su tierra. Pero un fraile le dijo que volviese al confesionario, viéndolo como estaba y sabiendo, intuyendo cuál era la causal. Nuevamente, el joven, al estar frente al padre, se arrodilló e inmediatamente le dijo: colóqueme en su corazón. Le dijo una vez más: no. Pero inmediatamente murmuró, con una voz llena de dulzura: en el corazón de la Virgen María es donde yo te coloco, no en el mío. Reconfortado por sus palabras, volvió a su región, restituyó a los defraudados y regresó una vez más a San Giovanni. ¿Para qué? Para ser absuelto. Y retornó una vez más a la vida sacramental, siendo y llevando una vida ejemplar. Las horas que pasaba en el confesionario cada día por la mañana y por la tarde eran incontables, al punto que hubo un sistema de numeración para recibir turno y confesarse con él. Esto le llevó al padre Pellegrino, al ver el desgaste que ello le representaba, a expresarle su pena. Pero él le dijo: la Virgen lo sabe, se lo pido a ella. Después de todo es ella quien nos comunica un rayo de la inmensidad de Dios y de los atributos divinos. Yo le ruego siempre que venga a mi lado para sugerirme dos cosas. Para sugerirme cuánto yo debo decir y para sugerirle a mis hijos espirituales lo que ellos me deben decir a mí. Tanto en el confesionario como en todo lugar, salvo cuando rezaba la misa, siempre estaba corriendo las cuentas del Santo Rosario entre sus dedos, que lo rezaba tanto de día como en las largas horas de la noche. Y así fueron transcurriendo los años hasta que pensó que vendría el desenlace final.
Se pensó que el Padre Pío moriría 10 años antes, en el 1959, porque enfermó gravemente en concordancia con un viaje de la Virgen Peregrina de Fátima a Italia. Se nos dice que no estaba previsto que el helicóptero la llevase a San Giovanni Rotondo, pero en consideración inclusive de la salud del Padre Pío, se tuvo esa deferencia y se agregó en el recorrido la pasada por San Giovanni. La palabra la tiene un testigo ocular, en esta ocasión el Padre Rafaele, que cuenta lo siguiente. La iglesia permanece abierta día y noche y está siempre abarrotada de fieles que rezan. El Padre Pío está en cama y reza. Al día siguiente, 7 de agosto, lo bajan a la iglesia, sentado en una silla, y cada tanto se detienen para no cansarlo. Cuando está a los pies de la Virgen, conmovido y con lágrimas en los ojos, la besa con afecto y coloca en sus manos un rosario bendecido por él. Después se le sube porque está muy cansado y por miedo a un colapso, a un paro cardíaco. Más de 3 meses de enfermedad, de ayuno y de cama. Por la tarde, la Virgen es llevada a la casa hospital Alivio del Sufrimiento, donde recorre todas las secciones y por fin es subida a la terraza donde el helicóptero está preparado para partir. El Padre Pío manifiesta su deseo de querer saludarla de nuevo antes de que se marche y de nuevo, sentado en la silla, es llevado al coro de la nueva iglesia y se asoma en la última ventana de la derecha de quien mira a la plaza. Entre los vivas de una gran multitud de fieles, el helicóptero empieza el vuelo, pero antes de filar la ruta prefijada, da 3 vueltas sobre el convento y sobre la iglesia para saludar al Padre Pío. Al ver el helicóptero que se mueve con su Virgen, conmovido, con fe y lágrimas en sus ojos, dice: Señora, Madre mía, llegaste a Italia y me enfermé. Ahora te vas y me dejas enfermo. Dicho esto, bajó la cabeza, mientras que tuvo un escalofrío que lo sacudió y recorrió todo el cuerpo. El Padre Pío ha recibido la gracia y se siente bien. Al día siguiente, aunque casi todos se lo desaconsejaban, puede celebrar en la iglesia. Por la tarde llega de manera providencial el doctor Gasparrini, que lo examina minuciosamente y cómo lo encuentra, clínicamente curado, y dice a los frailes presentes, entre los que me encontraba yo: el Padre Pío está bien y mañana puede sin reparo alguno celebrar en la iglesia. ¿Cuál no fue el júbilo para nosotros y para todo el pueblo? Con rapidez se divulgó la noticia de que la Virgen de Fátima lo había devuelto a la vida, y desde aquel día él reemprendió todas sus actividades apostólicas, misa, confesión, como anteriormente. Cuando el Padre Pío, tiempo después, contaba este milagro, no podía, dice, nunca llegar al final porque comenzaba a llorar. El Padre Agustín afirma en su diario que el Padre Pío, encontrándose en su celda con un hermano en religión, en su simplicidad infantil exclamó: la Virgen ha venido aquí porque ella quería curar al Padre Pío. Al año siguiente, 10 de agosto del 60, se cumplieron sus bodas ya de oro sacerdotales. Y como agradecimiento escribió: oh María,
Madre dulcísima de los sacerdotes, mediadora de todas las gracias, desde lo profundo de mi corazón te ruego, te suplico, te conjuro que des gracias hoy, mañana y siempre a Jesús por el don inestimable del 50º aniversario de mi sacerdocio. Por fin, para concluir, el Padre Pío fallece 8 años después, el 23 de septiembre del 68, en el sillón de su habitación, acompañado de sus frailes repitiendo una y otra vez, a modo de ejaculatoria, los nombres de Jesús y de María. Dejó un breve testamento espiritual de 2 líneas, de 2 renglones, profundamente mariano. Amad a la Virgen María y haced que la amen. Amad a la Virgen María y haced que la amen. Rezar cada día el Santo Rosario y el Magnificat. Podemos pensar que el Magnificat lo quiso agregar porque es la otra oración bíblica, como el Pater Noster, pero esta oración, este himno de humildad, de acción de gracias y de unión a Dios que Nuestra Señora compone. Que pues estas pinceladas que damos sobre la óptica más bien histórica de la modalidad, cómo la Virgen María lo fue acompañando y antecediendo, nos permitan descubrir la razón de esta devoción tan profunda que él tuvo, tan estrecha y tan tierna con ella, alcanzando una intimidad mariana, diríamos, como pocos santos en la tierra, la cual, Dios mediante la Virgen, no faltará ocasión para que podamos también dedicarle una conferencia sobre este segundo aspecto. Pues bien, como moraleja para nosotros, para no quedarnos extasiados, con la boca abierta y decir, ¿y qué puedo sacar de acá? Y nada, porque al menos a mí nunca se me apareció nadie, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues esa devoción a la Virgen está al alcance de todos, el hacer que otras la amen está al alcance de todos, el rezar el rosario cada día está al alcance de todos, y también podríamos incorporar cada día el Magnificat, de modo de vivir de su testamento espiritual y dejar para el día de mañana, cuando pasemos el umbral, cuando terminemos el tiempo y comencemos la eternidad, de gozar de la Santísima Virgen, mientras tanto en la tierra, teniendo una bienaventuranza que él no tuvo, pero nosotros sí, bienaventurados los que creen sin ver. Se pueden acercar entonces para ir recibiendo la bendición con el mitón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Per intercessionem Padre Pio Pietrelcina, benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filii Spiritus Sancti, descendat super te, et mania semper. Per intercessionem Padre Pio Pietrelcina, benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filii Spiritus Sancti, descendat super te, et mania semper.